intentaré ceñirme al tiempo. Primero, como estudié delante de la escuela de pago, dar las gracias que me hayan invitado al Club de Excedencia, pero sobre todo para este tema, que sabes que me apasiona disertar, reflexionar sobre él a partir de mis experiencias, que es lo que hago siempre. O sea, mezclar un poco mis anécdotas, mis experiencias a veces extremas con el management, con las actitudes personales y profesionales de las personas. Tiene tela haber invitado a una persona que la llaman o la denominan aventurero. Qué morro, denominarse aventurero hoy en día, ¿no? Lo somos todos, pero al final me he acostumbrado a este término, forma parte de mí, un poco de mi marca, ¿no? Que se llama ahora. Y esto viene de un periodista de mi comarca que como un día me veía hacer duatlones, otro día pilotar en el Dakar, otro día escalar el Everest, otro día no sé qué, no sé, y un día me tenía que presentar en una entrevista y dice, lo que es un aventurero, y ya me quedo. Y al final al principio me da vergüenza, porque a mí me gusta mucho leer sobre grandes exploradores y aventureros, pero me acostumbré y hice una cosa muy romántica que se hacía antes. Cogí una cosa, no sé si os acordáis, ¿no? Aquí tenéis cierta edad, algunos también, una cosa que se llama diccionario. ¿Te acordáis de aquello? Una cosa que cogías un papel, unas hojas, y ibas buscando. No tan antiguo como tal, pero hace unos años ya de eso, que usábamos un diccionario. Pues busqué la palabra aventura, porque me llamaban aventurero, ¿no? Y a ver cómo lo definía. Me quedé flipado, ¿no? Que la primera definición, diccionario de la Real Academia Española. Buscad en Google, en internet, ahora también está, y pone la misma definición. A veces la pone primera, a veces segunda, según la búsqueda. Pone aventura, relación amorosa ocasional. Y me llamaba aventurero, porque estaba soltero en esa época, y digo, tengo aquí un argumento para ligar de la hostia. Pero, digo, no es esta la definición. Busqué la segunda. La segunda ponía, eso de alguna manera me marcó mi vida, ¿no? Y el argumento lo que os voy a explicar. Ponía aventura, empresa de resultado incierto y que comporta riesgo. Amigo, vaya definición, hostia. ¡Buah! Siempre la tengo aquí, ¿no? Porque al final puedes cambiar las palabras, aventura por empresa, por proyecto, por vida. Puedes cambiarlo todo y todo cuadra. ¿Qué es la vida? Un proyecto de resultado incierto y que comporta riesgo. ¿Qué es el cambio? Lo que vamos a ver. Es un proyecto de resultado incierto y que comporta riesgo, amigo. Riesgo quiere decir no riesgo de matar, riesgo de compromiso, que te la juegas, que va en serio, Que un cambio no es solo hablar del cambio, es que tienes que hacerlo, lo ha dicho antes Óscar, Tienes que decirlo y hacerlo. Y ahí te la puedes pegar. Cuidado, estamos haciendo cosas de verdad. Cuando hablamos de empresas, son cosas de verdad, que tienen muchas consecuencias para los empleados, para los accionistas, para los proveedores, para la sociedad. Siempre, todo lo que hacemos tiene consecuencias y va en serio. Y hay gente que parece que solo le gusta hablarlo. De hecho, yo hablo un poco desde mi experiencia en aventuras extremas. También tengo una actividad empresarial minoritaria ahora en mi porcentaje de tiempo, pero aún importante, en un sector que me apasiona, donde me he pegado muchos castañazos, pues del sector de las energías renovables, energías limpias. Y aquí, bueno, en todos los sectores casi, pero aquí, bueno, hace 4 años arruinaron a media España con esto. Hay que adaptarse al cambio, ¿no? Esta experiencia, la experiencia de las aventuras extremas y las experiencias de dar muchas charlas en muchas empresas que antes de empezar la charla normalmente hacen un briefing y te cuentan ciertas interioridades de la empresa. Y al final, sobre el cambio, he sacado una conclusión, que los directivos, no me atrevería a decir mundiales, pero españoles como mío, una gran mayoría les encanta el cambio. Les apasiona el cambio, pero el de los demás, el suyo no. Yo quiero el cambio, vamos a hacer cambio y tal, pero tío, a mí que no me toquen. Son unos líderes, perdón, no son líderes. Lo que dice, tener líderes que les apasiona el cambio, que estimulan el cambio es fundamental, y tenemos dinosaurios muchas veces, dinosaurios. Es imposible que muevan el cambio. Como conclusión, empiezo con las conclusiones y así luego me enrollo, porque os quiero contar alguna aventurita. Yo creo que al final, me gusta mucho lo que ha dicho Ignacio, a mí no me gusta tampoco hablar de gestión del cambio, hay que hablar del cambio. Porque luego sobre el cambio, al final, como toda la vida, es decidir qué actitud adoptas ante ese concepto, ante el cambio, qué actitud. Yo creo que hay 4 actitudes fundamentales, que las experimento constantemente en el Polo Sur, en el Everest o en el Amazonas.
Cuando hay un cambio, puedes adoptar la actitud de protegerte, resistirte, hacer todo lo posible, todas tus energías concentradas en que no te pase nada. 2, adaptarte. Hay un cambio, me adapto. Cuidado, porque siempre te adaptas, es agotador. Puedes adaptarte siempre, ¿no? Es una reacción. La otra es gestionar el cambio, gestionarlo. O sea, tener mentalidad de gestión del cambio. Las empresas, en muchas, algunas, hay esa mentalidad. Hay que gestionar el cambio, forma parte de nosotros, no hay más remedio, tenemos que intentar buscar las oportunidades, todos estos rollos que son muy importantes. Y al final, el último, más importante, es liderar el cambio. Vamos a ser motores de cambio, que son los triunfadores. Y en este escalado, al final ya está todo, ya está la conclusión. Y como podría terminar aquí, va a ser breve. Ahora me lanzo, a ver, tenía una presentación y todo. Me lanzo a dar la vuelta por el mundo, rápidamente. Haremos un poco flash. De hecho, yo puedo chulear de haber batido algún récord de vuelta al mundo. No soy el único, pero varios, porque cuando estás en el polo puedes dar la vuelta al mundo en 2 segundos. O sea, es muy fácil, ¿no? O sea, podría hacerlo en 2 segundos, pero me voy a tomar 20 minutos para dar una vuelta al mundo. Y primero quiero irme un momento al desierto, para explicaros un concepto muy importante, a partir de una experiencia que viví. Mira, yo, antes de que me llamaran aventurero, me llamaban alpinista y piloto, porque eran mis grandes pasiones. Pero donde veía futuro y donde quería, digamos, desarrollar una actividad casi profesional, era en el mundo del motor, porque veía más recorrido. No se me ocurrían proyectos donde podía vivir en la montaña, pero en cambio en las motos sí, en el motor sí. Yo quería ser campeón del mundo, o sobre todo campeón del Dakar. Yo quería correr el Dakar, la carrera de motor más apasionante del mundo, más dura del mundo. Era mi sueño de juventud, y a mí, como los sueños, me gusta, como decías aquello, do it or kill it, ¿no? Soy un poco radical en esto. El sueño, pues oye, o me olvido o lo hago. Intento hacerlos, los que puedo, algunos, ¿no? Porque cuando haces uno, matas a los otros, porque dejas de darles la oportunidad de que se conviertan en proyectos. Pues al final corrí muchas carreras, competía en Cataluña, en el resto de España, en el norte de África, a veces cuando podía, cuando me fichaba un equipo y tal, y al final conseguí hacer el Dakar. Conseguí participar en mi sueño, en el Rally Dakar, mi sueño de toda mi juventud. Y me fui en moto, esto es en coche, no corrí en coche, pero participé en el Dakar, primer año, en el año 98, y aprendí muchas cosas. Pero lo primero que aprendí es cuando estás realizando tu sueño y a la mitad de camino, en Mali concretamente, te pegas una hostia de cojones y te rompes el brazo por 3 sitios, ¡duele! El brazo no duele. Duele la frustración de romper tu sueño a la mitad. Pero luego hay aquello que dicen la perseverancia. Perseverando lo consigues todo. Todo. Pues perseveré y el equipo aquel me dio otra oportunidad. Y volví al Dakar el año siguiente. Y como en las películas de Disney, triunfé. Terminé el Dakar. Fui el único de mi equipo que terminé. De 5 motos solo terminé yo. Me montaron un fiestorro en Dakar de la pera. Un momento exultante en mi vida de piloto, en mi vida de competidor, que aspiraba a ser de los mejores o a vivir alrededor de esto. Pero ¿sabéis qué me pasó? Que cuando volví no me llamó ningún equipo, no me hicieron ninguna oferta, no me querían fichar. Me di cuenta de que era un sueño relativo. Había conseguido hacer el Dakar, pero no podía conseguir vivir alrededor de eso en mi vida. Tuve que hacer un cambio importante, cambiar de sueño, de objetivos, quizás dedicarme a trabajar en unas cosas que no me gustaban tanto de hobby, hacer aquello que me gustaba, pero me resistía. Y cambié la manera de pensar. Esto también es muy importante, cambiar el enfoque. Las empresas a veces intentan solucionar los problemas desde el mismo parámetro. Hay que cambiar el enfoque, mirarse a otro punto de vista, cambiar la perspectiva. Es el primer paso a veces para el cambio, intentar verlo desde otro punto de vista. Me veía como un piloto y tenía que competir con los demás, pero eran mejores que yo. Y luego decía, hostia, ¿por qué no me fichan? ¿Por qué? Luego decía, claro, es muy fácil, cambia. Organiza tú el equipo. ¿Por qué no te conviertes en un promotor de equipos? Y lo organizas tú y eres el puñetero jefe. Y luego, cuando tengas el equipo organizado, haces una selección de pilotos y te fichas a ti. Ya está, te ha chupado esto. Y así lo hice. Me convierto en un promotor de equipos. Pero luego dije, hostia, hay que venderlo, que esto cuesta mucha pasta, porque el Dakar cuesta mucha pasta, es la manía que tiene, ¿no? Luego hice un estudio de mercado en el Dakar y que básicamente había 2 tipos de pilotos.
básicamente. Un 10% más o menos eran los pilotos de élite, los buenos, los que yo quería ser y no fui. Los que los fichaban, los que vivían alrededor de sus sueños, y los otros vivían de espectador, viendo cómo vivían ellos, ¿no? Y luego estaba como un 80% más o menos de pilotos, ¿no? Eso más o menos ahora es igual, ¿eh? Entonces y ahora, que eran millonarios básicamente, ¿no? O sea, un montón de millonarios que ponen pegatina en sus coches, gastan de mediana en un coche hoy en día 300.000 euros para correr una carrera de 2 semanas. Y bueno, y ahí estaban, y yo no encajaba en ningún lado, y era un promotor de equipos, no soy ni millonario ni de los buenos. Tenías que convertir en un friki, ¿no? En ese 10% de tíos que se espabilan. Y se me ocurrió ir a mi pueblo, todo nace en mi pueblo, ¿eh? Y hablar con mi amigo Pep Busquets, que era un tío que hacíamos moto de campo juntos, de jóvenes, y él a los 18 años era mejor que yo, lo fichó a la fábrica número 1 del mundo de trial en ese momento, pero solo hizo 3 carreras con esa moto porque se quedó en silla de ruedas, no por esa moto, sino en un accidente de acompañante a las 6 de la tarde de un domingo, sin correr carreras ni nada, salía en la carretera y se quedó en silla de ruedas. Depresión, empezó a correr en coche, al cabo de un tiempo, lo hacía bien y dije, tío, Pep, soy un promotor de equipos, súper famoso. ¿Por qué no nos vamos al Dakar? No ha corrido nunca ningún piloto en silla de ruedas español en el Dakar. La vamos a petar, yo te consigo la pasta y te hago de copiloto. Vamos, tío. Y él se lo pensó, al cabo de una semana dijo, Albert, ¿lo tienes claro? Yo no he salido nunca de España, no he visto una duna ni de lejos. Y además me lo he mirado, lo han corrido 4 pilotos el Dakar en silla de ruedas. Uno de ellos, Clay Ragazzoni, que lo ha corrido varias veces, que tenía mucha pasta, expiloto de Fórmula 1, y no ha terminado ninguno. Es muy difícil terminar el Dakar conduciendo solo con las manos. ¿Lo tienes claro? Digo, Pep, déjate de hostias, que consigo la pasta, preparamos un coche, nos vamos a Marruecos 15 días y te vas a hartar de hacer dunas. Te vas a hartar, vas a ser un experto. Me dijo que sí, busqué el patrocinio y cumplí. Conseguí la pasta. Don Piso. ¿Me acordáis de Don Piso? Lo que pasa es que la conseguí tarde. Ese año el Dakar empezaba en Dakar y terminaba en El Cairo. Teníamos que cruzar todo el puñetero desierto del Sáhara, que es gordo, es el más gordo, de hecho. Con lo cual, si empezaba en Dakar el 3 de enero, los coches tenían que estar allí el 29 de diciembre, con lo cual tenían que salir de Le Havre, un puerto de Francia, en barco, el 5 de diciembre. Yo conseguí el dinero, firmé el 26 de septiembre. Y en el mundo del motor, si no vas con pasta, no te lo preparan el coche. No están de historias. Con lo cual tuvimos solo 2 meses y poco para preparar un coche especial para correr el Dakar, adaptar los mandos, todo y tal. Y el coche lo conseguimos, pero fue directo de Le Mans, donde le prepararon a Le Havre, para llevarlo a Dakar. Nunca fuimos a Marruecos, ¿no? Nunca. Y me encontré el 1 de enero del año 2000 bajando a Dakar, volando, con mi piloto, y me coge la pierna y dice, Albert, ¿cómo se pasan las dunas? Que vamos a correr el Dakar y solo conduzco con las manos. Esto es absolutamente cierto, lo juro. Vamos así, le dibujé en un papel cómo se pasan las dunas, una parte dura, una parte blanda. Sobre todo le dije, lo fundamental es el gas. Si esa moto, ¿te acuerdas? Cuando nos quedábamos encallados, cuanto más gastabas, más posibilidad de empujar ahí, pero en coche, en la arena, si te quedas encallado, cuanto más gas das, más te hundes. Y no sé si te has fijado, solo llevamos una pala. Solo salgo yo a darle, ¿vale? O sea, ve con cuidado, es afinar, sobre todo afinar, ya lo veremos. Primera etapa fue muy bien, porque eran pistas, segunda etapa muy bien, era muy fino, pero la tercera etapa en Mauritania empezamos a encontrar unas dunas de la leche, y me acuerdo la segunda duna, 1 hora y media estuve dándole a la pala, 1 hora y media. Él dijo que no era tanto, que eran 4 cigarrillos y que se los tomaban más rápido y tal, porque estaba ahí, ¿qué? Falta mucho y tal. Y le dije, mira tío, la próxima duna, si no dejas el gas cuando te lo digo, te dejo a ti y a tu silla ahí debajo y me voy en coche. O sea, de verdad, era tensión de amigos, porque éramos muy amigos y la hubo. Pero, al cabo de 2 semanas, entrábamos en la explanada de las pirámides de Gizeh, en el Cairo, y nos convertíamos en el primer equipo conducido con las manos que ha terminado nunca el Dakar. Nunca más ha terminado ningún tío conduciendo con las manos en el Dakar africano. Solo han conseguido 2 más. En Sudamérica,
curiosamente de aquí también, Isidre Esteva y Albert Llovera, bueno, es andorrano, pero corre con licencia española. Y bueno, y eso me permitió correr 4 Dakars más, él con un coche y yo con otro. Luego, como era promotor de equipos, yo quería ser piloto, conseguí más pasta y montamos 2 coches. Luego él se cansó y me monté una historia que ya me había corrido en moto, había corrido copiloto y había corrido de piloto. Me monté una historia de ser el primer español que corría el Dakar en coche, en buggy, sin copiloto, ¿no? Y bueno, y conseguí el dinero gracias a ser diferente, friki, siempre friki, ¿no? Luego me aparté del Dakar porque... Bueno, gracias a esto he corrido 9 Dakars, ¿no? 9 veces, sin ser ni de los buenos, ni de los mejores, ni de los millonarios, ¿no? Y he cruzado el desierto por muchos lados, en Sudamérica y aquí en África, pero luego me aparté del Dakar por temas de compromiso mío en el medio ambiente, sostenibilidad, evolución, de valores míos que no quiero alargarme, y que no voy a correr más por el impacto negativo que tiene la combustión, el petróleo y todo esto, ¿no? Pero no lo cumplí porque luego, en el año 2015, se me ocurrió una idea de unir mi experiencia con mi capacidad de comunicación en este sentido, de venta, con mis valores, ¿no? Y luego me inventé el proyecto de ser el primer piloto en la historia que participaba en la prueba más dura del mundo sin combustible, sin gasolina, con un coche 100% eléctrico, ¿no? Y bueno, conseguí, no terminé, me fue mal, de hecho la tercera etapa abandonamos, ¿eh? Fue un desastre del cual estoy muy orgulloso porque lo intenté, ¿no? Es que a veces las cosas no salen bien, pero si innovas, no siempre sale bien. Y ahora se está intentando otra vez, el mismo patrocinador lo está intentando otra vez, el año pasado no terminaron, este año a ver si tienen suerte y terminan, ¿no? Pero en definitiva, aparte de esto del Dakar, que para mí es una anécdota, bueno, importante en mi vida de aventurero, porque me convirtió de competidor en aventurero, ¿eh? Lo que os quería comentar básicamente era esto, ¿no? Esto es uno de los primeros aspectos de los que comentábamos antes, en el cambio. Yo creo que es una manera de liderar el cambio, ¿no? De liderar, de ponerte delante y ser proactivo, tomar iniciativa, no esperar a que te traigan las oportunidades a tu casa. Nadie trabaja con el título de realizador de sueños de los demás, de buscador de oportunidades para ti. Nadie trabaja de eso. No vendrán a tu casa, oye, tengo una oportunidad, aprovecha, va. Nadie. Tienes que espabilarte tú. Y en las empresas esto es fundamental. El esfuerzo está sobrevalorado. El esfuerzo es como antes lo que decía la eficiencia. Está muy bien, hay que ser eficiente. El que no es eficiente, está claro, ya hay unos niveles que todo el mundo es eficiente. Pues el esfuerzo igual. El esfuerzo, la competitividad, hay un momento que ya hay que ser eficiente, hay que trabajar mucho, hay que ser competitivo, pero todo el mundo es competitivo. Tu valor es liderar ese cambio, ser innovador, ser proactivo, ser emprendedor, que la gente sea intraemprendedora, etcétera, etcétera. Porque nadie trabaja de realizador de tus oportunidades. Pero sí que hay mucha gente que trabaja, que viene a tu casa a traerte cambios, ¿eh? Esto sí, los cambios te vienen, si no los buscas te vienen. Y luego, adaptarte, ¿verdad? Bueno, esto es un concepto, primer concepto que os quería comentar. Ya, como me he casi comido el tiempo, voy muy rápido en los demás, ¿eh? Empezaré a poner el acelerador. Oscar, voy un momento al Amazonas para comentaros otro concepto. Pero primero, una anécdota. Aquí fuimos básicamente a... Esto era una aventura más organizada, porque íbamos a correr una ultramaratón. Teníamos que hacer 350 kilómetros en 6 días, en autonomía total, solo con lo que llevábamos en la mochila, en autosuficiencia total, digamos. Solo teníamos unos puntos de paso y obligatorios, te los controlaban por GPS, y por la noche te reunías en un campamento. Y era brutal, o sea, correr por dentro del Amazonas con libertad total, cruzando ríos, charcas, bosques, bueno, es un lugar vivo donde hay una biodiversidad brutal. O sea, aprendí muchas cosas y fue una gran experiencia. Pero en el Amazonas, aparte de que es muy bonito, hay un pequeño problema. Está lleno de bichos. No sé si os gustan los bichos o no, pero en el Amazonas hay muchos bichos. Yo, como soy, ya os lo he demostrado antes, un experto haciendo estudios de mercado, los de élite, los millonarios, todo esto, pues también hice un estudio de mercado. Y agrupé los bichos, los clasifiqué más o menos en 2 categorías, los simpáticos y los no simpáticos. Y en la lista de los simpáticos había muy pocos. Casi todos estaban en la lista de los no simpáticos. No porque sean mala gente, es porque allí todo se defiende de todo. Es un entorno agresivo, complejo, muy incierto y muy peligroso. Yo había escalado el Everest cuando fui allá, había corrido muchos Dakars, había escalado muchas montañas, pero de verdad que es de las veces que me he ido a una aventura más acojonado, ¿eh?
¿Por qué? Por el entorno que yo desconocía. Yo sé escalar, sé ponerme crampones, sé asegurarme, sé pasar grietas, sé estar a menos 50 bajo cero, sé dormir haciendo un bivac, pero estar ahí con todos estos bichos no lo sé hacer. Y tuve que hacer básicamente una cosa que, como decía antes Jordi, tuve que aprender nuevas capacidades. Nos pasamos ahí, fuimos un equipo de 4, nos pasamos 2 días con una especie de bomberos, guardaparques, soldados, no sé qué eran, mandaban mucho. Estuvimos ahí con ellos, nos explicaron básicamente qué capacidades debíamos incorporar para poder entrar en la selva y vivir allí una semana en total contacto con la naturaleza y salir vivos, básicamente. Parece muy así épico y tal, pero es que de verdad, si no sabes unas ciertas normas, es peligroso. Nos comentó, por ejemplo, que si te ponías las zapatillas por la mañana, dormíamos siempre, claro, esto sí, en una hamaca, siempre colgado, llevábamos en la mochila también una hamaca de 2 árboles, nunca en el suelo, ¿no? Si te despertabas, te ponías la zapatilla, dices, mira si hay algo dentro. Primero, mira si hay algo dentro, porque puede haber perfectamente, y a unos ingleses les pasó, un escorpión dentro, ¿no? Y claro, y si te la pones así, pues te puede dar los buenos días a su manera, ¿no? Pero mira si hay algo dentro de una manera amazónica, de alguna manera. No mires si hay algo dentro, no hagas así, no se hace así. Se pone la zapatilla y la machacas, porque puede estar ahí durmiendo, calentito, y no salga, ¿no? O sea, tienes que tomar estas precauciones. O por ejemplo, a mí me dan especial pánico las serpientes. Hay zonas, además nos lo dijeron, que hay zonas donde hay muchas serpientes, ¿no? No te encuentras tantas porque vas andando y ya se van, se apartan, pero alguna vimos, ¿no? Y a mí me da miedo. Si vas corriendo por ahí, pues no hace gracia, ¿no? Pensar que, hostia, igual pisas una serpiente y van muy rápidas, ¿no? Pero luego estos tíos nos explicaron cómo hay que gestionarlo. Y es muy fácil. Te ha chupado. Solo tienes que ponerte básicamente una protección hasta la rodilla, una especie de polainas, de cuero o de algo un poco duro, que no la puedan atravesar, hasta la rodilla. Y con eso vas protegido el 98%. Es casi imposible que te pique una serpiente. No saltan, no se levantan tanto, ni las cobras. O sea, con lo cual incorporas nuevas capacidades y te ves confiado para ir a un lugar complejo, incierto. Y eso es el cambio también, eso es la adaptación, aprender, es una parte de adaptación que necesitamos hacerlo constantemente. El L3, ¿no? El learning, long way learning, ¿no? Es esto, ¿no? Básicamente porque, cuidado, en las organizaciones la experiencia también está sobrevalorada. Necesitamos experiencia, claro, pero la experiencia a veces es el gran bloqueador del cambio. Porque los que mandan son los que tienen más experiencia y son los que más miedo tienen a perder su poder, porque si se hacen cosas nuevas, si se cambia todo, si se cambia todo el sistema, claro, su experiencia no valdrá tanto y tienen miedo y lo bloquean. Dan un discurso muy bonito en Navidad, pero luego son a veces de los principales bloqueadores, los expertos. Hay que valorar la experiencia, pero menos. En la aventura yo le digo que es como un tercio. El otro tercio sería el long life learning. Aprender siempre nuevas capacidades. Si vas a la selva, aprende. Vete antes a ver a los tíos esos y que te enseñen las nuevas capacidades. Luego ya no te picará ninguna serpiente. Pero yo creo que la principal actitud para gestionar el cambio no es ninguna de estas dos. Estas dos está claro. Experiencia y aprendizaje continuo. Claro. Pero hay una tercera actitud, un tercer factor, tanto o más importante en el mundo que vivimos, y es el más difícil a la hora de crear equipos, a la hora de motivar equipos hacia el cambio. ¿Vamos hacia la Antártida, o hacia la selva, o hacia el Everest? Con gente experta, un equipo experto, con gente que se forme constantemente. En la Universidad de Barcelona sí puede ser, que con 35% menos de porcentaje, 35 veces menos, ¿no?, de presupuesto que Stanford, también te forma bien, Pero, sobre todo, vamos con gente que esté dispuesta a tener que aprender nuevas capacidades y nuevas habilidades cuando esté en medio del lío, allí, que esto es lo que vale. Porque muchas veces, a la velocidad que vamos, como ha explicado Ignacio, hay que reparar el avión cuando estamos volando, No es aquello, espera, que está estropeado el avión, vamos a aterrizar, vamos a hacer un curso a la UB o donde sea, y luego volvemos, No, es que si no lo arreglamos, nos la pegamos. Hay que hacerlo en directo, y esa actitud es la difícil. Gente buena que se vea capaz de apuntarse a una aventura, a un proyecto empresarial, y que sepa que no tiene todas las capacidades, porque no sabe ni es que no las tiene porque no las puede aprender. Porque no sabe las que va a necesitar, no sabe lo que va a necesitar en la Antártida cuando esté allí. Porque nadie ha estado nunca allí, eso es el futuro, Nadie ha estado. Y hay que desarrollarlas en directo. Y esa es la actitud
que tendrá más valor en los líderes, en los ejecutivos y en los equipos del futuro. Y con esto me voy rápido al Everest. Everest es tan complicado que sí que voy a ir... No, me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, pues intento multiplicarlos por 2, dividirlos por 3 y en 6 a 3. El Everest, básicamente, no sé si habéis visto la película, es muy chula, está inspirada en una historia real. Hay un montón de obstáculos, esto se llama la ruleta rusa, mola, el sitio se llama la ruleta rusa, la cascada del Khumbu, porque hay bloques de hielo que pueden caer a todas horas, porque es una cascada de hielo, hay bloques de hasta 2 pisos de altura que pueden caer si te pilla por en medio, adiós. Esto por eso se llama ruleta rusa. Obstáculos, grietas, esto es el último obstáculo que encontraba el hombre siempre antes de llegar a la cima. Hillary en el 53, Hillary y Tenzing lo consiguieron superar. Curiosamente le pusieron el nombre del británico, de escalón Hillary, no el del nepalés, ¿no? Nepalí. Pero bueno, obstáculos, ¿no? Problemas en la bajada, no me alargo y tal, es una historia muy larga. Aquí estas veces que... La única vez que me he despedido de la vida fue bajando ahí porque la lian. Lo mismo que en la película, nos equivocamos muchas cosas y vi clarísimo que íbamos hacia el precipicio, pero al final, mira, ahí tuvimos un golpe de suerte que la tormenta se retrasó 1 hora y media y pudimos salir de ese infierno. Pero bueno, lo que os quería comentar muy rápidamente sin alargarme en historias del Everest. Así como aquí se llama la ruleta rusa, ¿no? La ruleta rusa, arriba, cuando estás por encima de 7.500 metros en la montaña, tiene otro nombre, lo habéis oído muchas veces, que se llama la zona de la muerte. Lo habéis oído, ¿no? Esto, pero no es para ahora darle demasiado, pero se llama así, la zona de la muerte. Y tienes que entender por qué le llaman la zona de muerte. No es un capricho, no es una palabra de marketing. Es porque ahí, todo lo que hagas, tienes que saber que puedes morir muy rápido. Y además solo dependes de ti. Cuando das un paso hacia la zona de la muerte, sabes que tienes que regresar por tu propio pie. Ahí los helicópteros no vuelan. No hay suficiente concentración de oxígeno. El aire es muy liviano y no pueden sostenerse con las aspas. Con lo cual un rescate es prácticamente imposible. Tus compañeros no pueden bajarte porque no se sostienen ni ellos. ¿Cómo van a bajar a otro? Es que no pueden ni levantarlo, te pueden ayudar, darte ánimos, darte agua, darte oxígeno, si tienen, darte medicina, no te pueden llevar. Si te lesionas una pierna, te rompes una pierna, no te pueden arrastrar. Un edema cerebral o pulmonar puede ser instantáneo. El oxígeno es la mitad del que tenemos aquí. La sangre se espesa, con lo cual circula mal. Las congelaciones son muy fáciles ahí. 30 grados bajo cero en el Everest es mucho más arriesgado de congelaciones que 35 o 40 en la Antártida, porque ahí la sangre circula mejor, etcétera, etcétera. Zona de la muerte. Entonces, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Esta es la pregunta, ¿no? Ay, perdón. La respondo muy rápido. A mí me gusta mucho la palabra ambición. Está muy mal vista, ¿eh? La gente tiene mala prensa, ambición. Pues hay que ser ambicioso. Cuando emprendes un nuevo proyecto, un cambio, hay que vivirlo no solo con pasión, sino con ambición. Tienes que querer que suceda, tienes que querer llegar a esa cumbre, tienes que querer que pase. Tienes que ser ambicioso, tienes que vivir con pasión ese objetivo, porque si no, las excusas te vendrán muy fácil, porque los obstáculos estarán. Si no tienes ambición, siempre te escaparás, siempre. Y luego, otra palabra que me gusta mucho, asociada a esto y asociada al cambio, el riesgo. Claro, ¿lo acordáis al principio? Es una aventura incierta, pero que comporta riesgo. El cambio también, ¿eh? Cambiar significa la posibilidad de acertarla y que te dé un premio por haber innovado, no sé qué, o cagarla. Claro que sí, es que cambiar es una acción, es una decisión. Por esto a la gente le cuesta tanto. El quinto factor que has dicho, creo que es los líderes que estén dispuestos a estimular y a tomar decisiones de cambio, un factor de esto no sé cuál. Claro, porque a la gente le cuesta. Hablar del cambio sí, analizarlo también, discutirlo, tal, pero tomar esa decisión de cruzar esa grieta, esto asusta, porque tiene posibles consecuencias. Claro, igual triunfas, pero igual no. De hecho, muchas veces tienes más probabilidades de no triunfar, pero no hacerlo aún es peor. Vas muriendo poco a poco. Y ahí es donde las organizaciones tienes que estar preparadas. Ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces la cultura del cambio se habla como una cosa siempre guay, vamos a innovar, vamos a crear y tal. Y no se habla del riesgo. Con lo cual, hablamos de la cultura del cambio, pero no del riesgo. Y están asociadas, van juntas, ¿eh? Y tenemos que potenciar la cultura del riesgo. Yo intento a veces aquí en radios, en medios, hablar del riesgo, incluso de fracasos míos. Y no les gusta, siempre les gusta hablar de Silicon Valley, pero, oye, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? A nadie le gusta hablarlo. Y he fracasado, claro, y me he equivocado, y fui al Dakar, y levanté un patrocinio de 1.400.000 euros, y el tercer día terminamos. Claro que es un fracaso.
es un fracaso, que estoy orgulloso, intentaba innovar, intento hacer algo nuevo. Algún día habrán coches eléctricos en el Dakar y habré sido el pionero. Claro que sí, hay que jugársela. Y además a mí me gusta trabajar con gente que me apoye cuando me la juego. Porque en los equipos pasa mucho. Si la gente de talento, la gente buena, la gente que se esfuerza, la gente que de verdad tiene capacidades, pone todo eso al servicio de un cambio y la caga, y luego todo el mundo le da, todo el mundo le critica, todo el mundo le machaca, el siguiente tío que tenga talento, capacidades, esfuerzo y tal, ya verá de qué va el rollo y dice, oye tío, pues que se la juegue otro. Yo no pongo mi reputación al servicio de generar un cambio que puede ir mal, yo voy sobre seguro, y eso es la muerte del cambio. Los que quieren ir sobre seguro, cambio no puede ser seguro, porque si no, estás adaptándote, ¿no? Esto sí, adaptándote es más fácil. No lo ha hecho este, yo también, pero vas a remolque, no estás liderando. Y esto hay que proteger a los líderes en las empresas que promueven cambio. Claro que aquí el inspirador es Google. Hay que mirar estos ejemplos. Por eso están liderando el mundo. Pero en cada sector hay pequeños Googles, él lo ha dicho. Igual no son como tú, pero Google protege a los que la pifian. Los protege muchos porque vive de ellos. Uno la pifia, se ha gastado $1.000 millones en un proyecto y la ha pifiado, lo han cerrado. El otro día anunciaban que de momento dejan de producir el coche autónomo, que vendan esa tecnología que han desarrollado a otros fabricantes. Han gastado mucho dinero. ¿Pero por qué? Pero en cambio, el que hizo las Google Glasses, ¿no? Oye, de momento está parado, han gastado mucho dinero, pero en cambio el que hizo Google Maps, ¿verdad que ese sí, ese sí? ¿Y al otro qué? ¿Lo van a machacar? No, el otro es el héroe. Y ese también, porque ponen al servicio de la organización toda su reputación y todo su talento. Y eso es lo que hay que proteger. Bueno, el Everest ya terminó, solo con el Polo Sur, porque ahí sí que me puedo enrollar tanto, pero como es muy fácil, ¿no? Al final intentamos hacer algo también novedoso, la primera expedición española sin recibir suministros, asistencia externa, conmemorando el centenario de la llegada del primer hombre al Polo Sur. Trabajo de equipo, porque la gente dice, hombre, es una expedición en solitario. No, yo hice solitario la última parte, 48 días, porque me quedé solo, pero empezamos 2, y estuvimos 7 personas un año trabajando. Trabajo de equipo, pero hay partes en que tienes que hacerlo solo. Un piloto de Fórmula 1, él pilota, pero hay 40 personas, o 50, o 80 en el equipo. O sea, hay partes donde siempre uno está solo defendiendo el proyecto de todo un equipo, ¿no? Bueno, empezamos 2 personas rápidamente, pensando que triunfaríamos. Al segundo día nos pilla una tormenta que pensábamos que nos habían anunciado que quizás había una tormenta de 1 o 2 días que teníamos que estar en la tienda. Nos protegemos en la tienda y ahí estamos 15 días. 15 días bloqueados, sin podernos mover, una tormenta de narices. Pensad que en la Antártida nunca te pueden rescatar, es como los helicópteros a más de 7.500 metros, nunca te pueden rescatar si no se dan 2 condiciones simultáneas: visibilidad perfecta y viento casi nulo. No puede volar una avioneta, y una avioneta con patines para intentar rescatarte, es imposible. Con lo cual estás 15 días sabiendo que nunca, pase lo que te pase, te van a poder rescatar, siempre de menos 35 y menos 55 grados, no, menos, bajo cero, claro. No es el mejor plan de vacaciones, ¿no? No sé si os gustaría pasar las Navidades en un sitio así, si no os lo organizo, barato además, o sea, baratillos, hay bastantes sitios para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí pasas 15 días, luego ahí sale el sol, para el viento, y dices, continúo con mi oportunidad, es verdad que yo decía, después de la tormenta llega la calma. Yo digo, sí, o un tsunami, o un tsunami. Porque meteorológicamente había calma, pero mi compañero se encontró bloqueado, supongo que está en actividad, no quería continuar, estaba muy cerca de la base antártica que nos habían acompañado a la costa para poder empezar a ir hasta el Polo Sur. Habíamos hecho 31 kilómetros, con lo cual estaba a unos 60 kilómetros la base y lo podían venir a rescatar sin que fuese un tema extremo. Él decidió hacerse evacuar y yo decidí quedarme. Fue un cambio, pequeño cambio en la estrategia, ¿no? Porque nunca había planificado quedarme solo. Ahí, para que te evacúen, tiene que ser algo grave, con lo cual si es algo grave, normalmente pues, te vas con tu compañero y lo acompañas, ¿no? Lógicamente, en ese caso no era grave, era una situación de desconfianza, de falta de motivación o lo que sea, y se fue. Y me quedé ahí básicamente solo, vine a buscar, y a partir de ahí me quedé solo. Estuve 48 días para llegar al final.
48 días solo en la Antártida es estar muy solo, porque nunca ves una persona ni un animal, no vive nada en la Antártida, solo en la costa, los primeros 10 kilómetros máximo de costa ves ruido, focas en la costa, pájaros, porque hay comida, más adelante no hay comida, por lo tanto no hay pájaros, no hay nada, no hay nada. Estás solo, de verdad, y en una situación un poco extrema, ¿no? Y ahí, bueno, tienes mucho tiempo para pensar, porque 48 días, ¿no? Cuando estás en la tienda estás muy entretenido, pero cuando estás tirando del trineo o en la etapa, 10 horas al día de mediana, un trineo que pesaba 134 kilos en la salida, ¿no? Luego iba bajando de peso, lógicamente, ¿no? Porque vas comiendo, pero yo también iba bajando de peso, perdí 18 kilos, a mí me pesaba siempre igual, ¿eh? O sea, me daba la sensación que pesaba lo mismo. Pero te da para pensar, ¿no? 10 horas al día, allí de mediana te da para pensar. Y rápidamente las conclusiones que saqué fueron muy sencillas respecto al cambio. Una, la que decía Óscar, muy importante. El objetivo tienes que tenerlo. Cuando quieres cambiar tienes que tener una visión, ¿no? Y luego ponerte unos objetivos. Pero cuidado, que a veces te pueden bloquear el objetivo. A mí cuando me quedé solo, el objetivo del Polo Sur me podía bloquear. Me estaba bloqueando, porque yo pensaba que sería incapaz. Si había hecho 31 kilómetros con mi compañero, me quedé solo y me quedaban 1170. Digo, es que no vas a llegar nunca. Te has emocionado mucho, te has empoderado mucho, pero no vas a llegar. Luego el objetivo de ese cambio que querías hacer, esa nueva estrategia, se convierte en tu enemigo. Te va prestando energía, te hace perder confianza y empieza lo que les pasa a muchas organizaciones, a buscar excusas. Y en eso todos somos muy buenos. Las encontramos rápido, ¿no? Con lo cual tienes que olvidarte un poco del objetivo. Ya vas hacia allí, ese es tu rumbo. Y luego lo que decía es ir paso a paso. Yo tuve que recortar mis objetivos a 4 días. Dije yo no aguanto 40 días aquí o 45, pero en cambio 4 días los aguanto seguro. Soy un experto en hacer aventuras, retos, pruebas extremas de 4 días. Con lo cual, céntrate en 4 días, date un premio y lo que pase después, mira, ya veremos. Pero de verdad, de manera radical. Y 4 días a 4 días cambiaba la confianza. Yo era capaz, sabía que iba a hacer 4 días, estaba seguro que podía hacer 4 días. Y después, si me encontraba bien, sabía que podía hacer 4 más, y así vas avanzando, el paso a paso que decía antes Óscar. Y por último, que también 10 horas al día, 48 días tirando ese trineo, cansa, de verdad, cansa mucho. Además hay ciertos peligros, estás solo, es muy incómodo y tal. Pero cuando estaba allí, de verdad, que lo que me venía siempre a la cabeza, decía, esto está chupado. Esto es lo más fácil de toda la expedición. Solo es trabajar. Trabajar. Porque el trabajo de planificación ya se ha hecho, el trabajo estratégico. El trabajo de los grandes cambios ya los hice cuando se fue mi compañero con el avión. Ahora ya tengo otro rumbo. Estoy entrenado. Me gusta. Solo tengo que trabajar. Trabajar. Es lo más fácil. ¿Sabe mal decir? Es lo más fácil. Ojalá todos los cambios estratégicos pudiese solucionarlos trabajando. No va de trabajar eso. No va a trabajar en lo que es más chulo, porque hoy estoy haciendo esto, he entregado el informe, he hecho unos kilómetros, he llenado la botellita, que yo medio llena o medio... No, lo difícil no es eso, lo difícil es estar en esa tienda. ¿Os acordáis de la foto de esa tienda? Estar allí, cuando no sabes qué tienes que hacer, estás bloqueado, tienes que tomar decisiones. Cuando estás en las empresas pasa igual, estás trabajar, es muy fácil, oye, tienes que hacer esto esta mañana, sí, bueno, si tienes gente que no trabaja tienes un problema, si tienes que trabajar, se va. Pero cuando estás en esa tienda, que no sabes si decidir tirar para adelante, para atrás, abandonar, motivarte, arriesgarte, yo qué sé, matar a tu compañero, que te mate él, ¿no? Cuando no sabes eso es lo difícil, ¿eh? Las situaciones de bloqueo, ¿no? Y esto es lo difícil de verdad en las empresas, no trabajar, sino gestionar esa estrategia, ese liderazgo y ese cambio. Yo ahí termino solo con una conclusión al final, decir que se ha dicho aquí, el mundo va muy acelerado, el mundo está cambiando muy rápido, pero tranquilos, porque es un chollo. Va lento, esto va muy lento, se está empezando a acelerar de verdad, con lo cual aún será más complejo, tenemos que entenderlo y no estamos preparados. Aquí, a pesar de que os llamáis Club de Excelencia, que está muy bien, sacáis unas conclusiones preocupantes. Un aprobado justo en la mayoría de índices y muchos suspensos. No estamos preparados y hablamos mucho de muchas cosas. Hay unos índices que me han sorprendido. Dice, oye, la gente sí habla mucho del cambio y va, estrategias muchas, pero a la hora de corto plazo, nada. O muy poco, la mitad como mucho, porque claro, cuesta, es incómodo y hay que preparar a la gente. Luego hay básicamente actitudes de miedo o de apasionarse.
de vivirlo en negativo, vivirlo en positivo. Y ahí está la clave del futuro de la mayoría de compañías. Porque siempre, siempre, siempre que se ha enfrentado el cambio con la estabilidad, ha ganado el cambio. Siempre, siempre. Con lo cual, porque no hay más remedio, pero además hay muchos motivos para vivirlo con pasión y con ilusión, pues somos seres emocionales. Creo que todos tenemos que vivirlo como una gran aventura. Y eso es lo que os deseo. Gracias y perdón que me he alargado. Muchas gracias.